De hoy en Morelos. Soy Dulce Maya y le doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo de 8 a 9 de la mañana a través de la plataforma de este medio de información respaldado por nuestro periódico impreso y a través de las plataformas sociales de Lo de Hoy en Facebook y en el personal Dulce Maya podremos interactuar para conocer lo mejor de las noticias y que usted salga de casa bien informado. El día de hoy, la preocupación de los morelenses se ha centrado en este 5 de febrero, en la necesidad de atención en materia de salud, pero también se han registrado algunos problemas en cuestiones sociales. Las notas de 8 columnas se refleja esta situación. ¿Qué le parece si vamos de lleno a la información en este día? Y con nuestra compañera Tirsa Duarte, que nos trae una nota bastante preocupante. Un caso de negligencia médica en el Hospital de la Mujer en Temisco. ¿Cómo le ha ido a usted con el trato que recibe en los centros de salud? ¿Hay buena atención? ¿Hay sensibilidad en medio de esta contingencia sanitaria por el COVID? Este es uno de los tantos casos que se registran hoy por hoy en los hospitales y en los nosocomios en el estado de Morelos. Denuncian presunta negligencia médica en el hospital de Temisco contra una menor de 16 años a quien no se le dio atención oportuna el pasado 30 de enero cuando llegó en labor de parto. Como consecuencia, el bebé falleció a unas horas de haber nacido. Detalló Virginia Osiris Adán Tablas, madre de la menor Osiris N., quien denunció que tomarán acciones legales correspondientes. Detalló que la menor esperó 14 horas para ser atendida y se le realizó una cesárea, que el doctor Daniel Paniagua se burló de la menor al expresar que por qué una niña de 16 años tendría un bebé y que le daría prioridad a otras pacientes. Y murió porque no le brindaban la atención especial. ¿Por qué? Porque siempre en ese hospital hay negligencias y nadie alza la voz. ¿Por qué se quedan callados? ¿Por qué adentro del nosocomio, como les dije? ¿Por qué me trataron como si yo no fuera nada? ¿Porque no soy familiar de un doctor? ¿Porque no soy familiar de una enfermera? ¿Por eso trataron a mi hija con esa magnitud? ¿Por eso mi bebé está muerto? Porque ellos no le brindaban la atención necesaria. Mi hija sufrió negligencia dentro de ese hospital y nadie quiere responder. Nadie quiere responder, el bebé está muerto. ¿Han iniciado alguna especie de denuncia? Tras varias horas de desatención, el bebé defecó al interior de la madre y al nacer tenía popó y líquido amniótico en los pulmones. La causa de la muerte, de acuerdo al certificado de defunción, fue asfixia y neumonía, pues jamás se le dio atención al menor. Explicó que el menor fue entubado, pero ya no logró salvar la vida, pues las maniobras médicas fueron tardías. La madre pidió que se le leyeran sus derechos como pacientes, acción que también le fue negada. La denuncia será ante el Ministerio Público para dar con el procedimiento correspondiente y se dé con los responsables, pues se desconoce quiénes fueron los médicos a cargo, información que le fue negada a la familia, detalló el abogado Manuel Villanueva. Qué lamentable este tipo de situaciones. Apenas antier veíamos precisamente en medios nacionales una situación muy parecida de algunas mujeres que en Oaxaca o en Chiapas parían de pie en las puertas de los hospitales porque aún no se conoce bien cómo garantizar la seguridad de las mujeres que vienen de la calle y que ingresan a los nosocomios en medio de esta contingencia sanitaria por el COVID-19. Es preocupante esto que pasa y ojalá que las autoridades realicen una investigación bien a fondo de lo que tiene que suceder en este tipo de casos, cómo se tienen que atender bien a bien cada una de estas situaciones. Otra de las preocupaciones que tenemos aquí en Cuernavaca es el problema del agua potable. Nuestra compañera Mónica González le da seguimiento a esta movilización que se registró en el norte de la ciudad. ¿Cómo le ha ido a usted con el abasto de agua en tiempos de COVID? ¿Hay agua suficiente? Porque nos recomiendan mucho lavarse las manos constantemente o bañarnos a los que trabajamos fuera de casa. Al momento de ingresar se nos pide limpiarnos para poder convivir con nuestros familiares. Pero muchas veces uno le abre a la llave y no hay abasto del vital líquido. Vamos a escuchar la nota con nuestra compañera Mónica González.
En los próximos días, el sistema de agua potable y alcantarillado de Cuernavaca restablecerá la distribución de agua a los vecinos de 9 colonias de Chamilpa que carecieron de líquido durante varios días, mientras que desde el 27 de enero el organismo distribuyó pipas a los usuarios. La recién designada encargada de despacho del ZAPAC, Jennifer Negrete Contreras, entabló una reunión de trabajo con los afectados para escuchar las solicitudes y atender las principales necesidades de los mismos. Personal operativo del ZAPAC realizará la rehabilitación del pozo para reiniciar la distribución de líquido en las colonias Caminera, Independencia, Adolfo López Mateos, Ocotera, Provincia de Jerusalén, Lomas Chamilpa, Santa María Huacatitlán, Ampliación Chamilpa y algunas calles de La Mojonera. Además informó que entre los acuerdos que se llegaron con los líderes fue la dotación de pipas de agua por colonia diariamente para atender sus necesidades. Cabe destacar que el día de ayer, por lo menos vecinos de 15 colonias se manifestaron sobre la avenida Universidad en protesta porque aseguraron desde hace 15 días no cuentan con el vital líquido. Pues ahí está la situación que se vive en la ciudad. Más de las notas de lo que ocurre en la capital morelense es, por un lado, el nacimiento de un colectivo que se llama Semáforo Seguro, conformado por mujeres quienes aseguran han sido víctimas de las agresiones por parte de, en un crucero de la ciudad, por parte de esta gente de los limpiaparabrisas, que si bien es cierto tienen necesidad de sobrevivir, a su decir no son muy amables a la hora de pedir cooperación por limpiar el vidrio, y si les dices no, generan pues una serie de agresiones, sobre todo en el caso de aquellos vehículos en donde van conducidos por una mujer. Vamos a escuchar esta nota y regresamos a comentarla. Mujeres de diversas colonias de la ciudad que se identificaron en la organización Semáforos Seguros denunciaron ser víctimas de violencia física y verbal de parte de quienes realizan un trabajo de venta o limpia parabrisas en los semáforos, sobre todo en los que se ubican en la colonia Pradera, Vicente Guerrero, Río Balsas y otros en la ciudad de Cuernavaca. Representantes de todas las mujeres, que son alrededor de 500 las que han sido agredidas en los semáforos, y nuestro hashtag es Semáforos Seguros. El movimiento, el objetivo que tiene es erradicar la violencia a las mujeres, adolescentes y niñas en el estado, en específico en los puntos donde separan los autos, que son los semáforos de Cuernavaca. Ya tenemos ubicados cuáles son como los más riesgosos, que sería en el Columpio, el que está en la esquina de Walmart, que colinda con Plaza Cuernavaca. Los otros puntos son, ¿cuáles son las otras? Por Galloso también, sí. En alta tensión nos han comentado que hay varios asaltos a transeúntes, principalmente, y bueno, también este acoso a... Sí, son los principales, pero esto no exime que nosotros también pasan las mismas cosas, sino son en los que hay más quejas de parte de las mujeres, ¿no? Lo que es muy importante enfatizar que el movimiento busca erradicar esta violencia en los semáforos, porque es una violencia de género hacia las mujeres, porque les comento que cuando un hombre les dice que no, no pasa lo mismo que pasa con las mujeres, y las agresiones a las mujeres, no sé si Austria me apoya a ir abriendo como, o leernos algunas de las agresiones que han vivido, claro. Han sido desde traer el vidrio abierto y que les digas que no y te digan qué bonita estás, qué chula, y te forzan a que los quieran besar. Agresiones con armas punzocortantes, agresiones verbales. Olimpia Casas Favela, ciudadana de esta ciudad, dijo que representan a más de 500 mujeres que han denunciado ser agredidas en los semáforos y que hoy buscan erradicar esta violencia que afecta a niñas, adolescentes y adultos. Por este motivo es que han solicitado la colaboración de la Comisión Estatal de Seguridad Pública para que ponga más atención en estas zonas, además de que la autoridad implemente apoyos económicos para quienes laboran en las calles. Qué preocupante esta situación. Lo comentábamos ayer precisamente con algunos amigos de cómo se está presentando una especie de polarización. La gente está tan estresada por esta situación de la pandemia que el simple hecho de tener contacto con el otro genera este tipo de choques. Hay una teoría que dice que cuando el hombre se aísla tanto, busca a como dé lugar el contacto con el otro. Casi siempre se busca el contacto afectivo, amoroso, cercano, pero cuando este no da, cuando en condiciones críticas como esta, la de pandemia, se genera este tipo de relaciones agresivas que vivimos todos los días,
y que muchas veces da nota en la calle, estos ladies, estos lores, que son agresivos, es la manifestación física, la necesidad de afecto que tienen los seres humanos para tratar de coincidir con el otro y tratar de sobrellevar esta situación de contingencia. Lo que sí, al día de ayer, las autoridades ya tuvieron un acercamiento. La Comisión Estatal de Seguridad empezó a tener mayor presencia en este crucero de Teopanzolco y Plan de Ayala, aquí cerquitas a unas cuadras de donde tenemos nuestras oficinas, para conocer cuál es la situación en la que están estos jóvenes. Interesante este nacimiento de este colectivo de mujeres que ya comienzan a organizarse precisamente para tratar de protegerse ante esto y otro tipo de situaciones. Vamos a continuar con información hablando de problemáticas sociales. Hablábamos hace unos días sobre el incremento que Capufe aplicó del 3% en las casetas de peaje. Nos fue mal a muchos de los usuarios de esta red de Capufe, que ya decíamos, no solamente es cara, sino algunos tramos son pues difíciles de transitar. Y muchos de los empresarios allá en la zona sur, que por cierto, para llegar a la zona de balnearios hay que pasar caseta tras caseta, camino hacia Acapulco, manifestaron su inconformidad ante esta decisión del organismo a nivel federal. La nota la trae nuestro compañero José Rayo, allá en la zona sur. Se inconforman ante aumento de costos en caseta. Esperan no baje la afluencia turística. Prestadores de servicios del lago de Tequesquitengo se muestran inconformes tras el aumento al costo de las casetas en la autopista del Sol. Es un abuso por parte de las autoridades, expresó don Rubén Ceballos, prestador de servicios en Tequesquitengo. Agregó que por la pandemia la gente apenas tiene trabajo y en Tequesquitengo todos viven del turismo, pero si el turismo deja de visitar Teques, la gente no tendrá trabajo. Dijo que a todos, hasta los restauranteros, son severamente afectados, pues de manera general la economía está complicada y así más se ven afectados en su bolsillo. Por otro lado, lancheros como Alexis Flores expresó: la verdad nos va a afectar mucho, porque de por sí el turismo no viene por el asunto del COVID y subiendo las casetas menos van a venir. Por otro lado, Joel dijo que es malo porque no habrá tantos visitantes en Teques, pero dijo espera que el aumento sirva por lo menos para que arreglen la autopista porque está en pésimas condiciones. Los prestadores comentaron que este aumento, aparte de afectar al visitante, los afecta a ellos, pues todos viven del turismo, desde el viene hasta el ballet parking, el que vende salvavidas, el que vende trajes de baño, los restauranteros, los que rentan lanchas, los que rentan motos, y a todos les afecta por igual, y de manera general hacen un llamado a la autoridad para que reconsidere el aumento en las casetas, porque si antes era cara, ahora mucho más, y por la pandemia a todos los afecta. Vamos a hacer el primer corte de esta edición de Lo de Hoy en Morelos. Ya está con nosotros aquí en el estudio el fiscal general del estado, Uriel Carmona. Hay muchos temas con el que vamos a platicar con él. Por ejemplo, el asunto de si se va o no se va, este proceso que se inició a nivel federal en su contra, cómo ha llevado la Fiscalía el asunto del COVID y lo más reciente, un tema que nos interesa mucho, por fin pudieron detener y comenzar el proceso de consignación del responsable del asesinato de un integrante de la comunidad de la diversidad sexual. Con eso vamos a regresar después del corte.
Regresamos a lo de hoy, Morelos. Gracias por estar con nosotros. Agradecemos a quienes ya están interactuando a través de las redes sociales. Mandamos un saludo a Pili Gama hasta la zona sur del estado. Ella nos comenta, lamentablemente los limpiaparabrisas tienen necesidad, pero muchos de ellos son agresivos porque sus necesidades son comprar estupefacientes. Lo vimos también en Jojutla. Vaya situación la que se está viviendo, resultado de esta contingencia sanitaria. También a López Socorro y a Agustín Aragón, los saludamos desde aquí. Gracias por estar interactuando con nosotros. Y antes del corte le comentábamos que precisamente está aquí como uno de nuestros primeros invitados, el fiscal general del estado, Uriel Carmona, a quien saludamos con mucho gusto. Bienvenido. Hola Dulce, buenos días. Buenos días. Hola a toda la gente que nos ve. Pues aquí, feliz de estar contigo, impresionado, qué magnífico inmueble y qué alcance están teniendo. Felicidades a lo de hoy. Muchas gracias, gracias por estar con nosotros. Y era necesario platicar con usted porque hay una serie de temas que se han venido acumulando. Uno de ellos y que generó mucha controversia, por lo menos hace un mes más o menos, es este inicio de un proceso ante el Congreso de la Unión, en donde la Fiscalía General de la República solicita que se le inicie un procedimiento penal. Esto por una serie de delitos que ni las mismas autoridades dejaban bien a bien de qué se trataba, ¿no? Incluso el resultado del descanso que tuvo el Congreso de la Unión pospuso la notificación que usted recibió. ¿Se va a ir el fiscal? ¿Lo van a destituir? No, Dulce, Cuénteme. no. Digo, eventualmente todos los servidores públicos tendremos que claro, siempre estás con la un maleta plazo en un bajo de la encargo, mesa, ¿no? Sí, o quizá cuando tengamos alguna otra interés profesional o de otro tipo. Pero en este caso el fiscal de Morelos se queda hasta que las fuerzas nos den, tenemos una gran responsabilidad. Soy el único morelense en la mesa de seguridad, entonces creo que mi responsabilidad es mayor porque tengo que hacer un trabajo limpio. Pues fíjate que esto es la consecuencia, digamos, natural a la autonomía del Ministerio Público en Morelos. La Fiscalía de Morelos es autónoma. Actualmente el fiscal ya no es subordinado del gobernador, ya no es subordinado del Congreso ni del Poder Judicial, entonces estamos ajenos a los otros poderes en términos administrativos y jurídicos. Tenemos patrimonio propio y somos responsables de nuestras propias determinaciones. Entonces eso en algunos casos pues llega a incomodar porque trabajamos de manera objetiva, transparente y muy responsable. Y ha habido a lo largo de estos primeros 3 años en esta administración, ha habido actuaciones del Ministerio Público que han generado algún tipo de molestia. Y entonces es una cuesta, digamos, de aprendizaje para las demás autoridades de que el Ministerio Público pues no es su adversario, sino que tenemos que actuar conforme a derecho. Cumple la ley. Y no somos la última palabra. La determinación que dicta un Ministerio Público o cualquiera de las áreas de la Fiscalía es el Ministerio Público en Morelos. Orgánicamente se organiza en una Fiscalía y es el Ministerio Público del Estado. No somos la última palabra, estamos sujetos a control judicial, al juicio de amparo y a otros medios de control constitucional. Entonces, lo que nosotros decidimos, lo que decide el Ministerio Público, policías y peritos, no son resoluciones terminales. Siempre estamos bajo el escrutinio del control judicial, del control jurisdiccional, y esto ha generado, como te decía, pues algunos embates a la autonomía de la Fiscalía. Y yo estimo que esta solicitud de desafuero en contra del titular de la Fiscalía de Morelos no escapa a esas razones. ¿Por qué lo investigan? Sí, hay una... ¿Qué es lo que dice el papel que le dieron para Hay un par de denuncias anónimas en la Fiscalía General de la República donde se me acusa de que cuando el Congreso de Morelos me designó fiscal del Estado, yo no tenía en ese momento, en el momento de la designación, no tenía aprobadas las evaluaciones de control de confianza que no son obligatorias. Y no las tenía... La Constitución sí, no lo pone como requisito para que usted sea fiscal. Ese es precisamente el punto fino. La Constitución del Estado no establece como una obligación que previamente a la designación los integrantes de la terna que manda el gobierno para ser elegidos por el Congreso como fiscal tengan esa evaluación. No es requisito previo,
es un requisito posterior y ese por supuesto que lo tengo acreditado y presentado ante las autoridades que corresponden. Entonces, con base en eso, la Fiscalía General de la República hizo una interpretación estrictamente jurídica en un plano de lo teórico, porque no se me está señalando de un delito de resultado, no se me está señalando de tomar lo ajeno. Ese es uno. ¿Sí? ¿Y el segundo? El haber dado un nombramiento a otro fiscal, autónomo a la vez, que es el fiscal anticorrupción, sin que previamente a la designación tuviera su propio examen de control. En ambos casos no es un requisito exigible con anterioridad a la designación. Esa es la postura de nosotros, es lo que estamos haciendo valer jurídicamente. Y bueno, nosotros no lo tomamos personal, ni mucho menos, es parte de la función pública. La Fiscalía General de la República tiene ese planteamiento, por supuesto que no estamos de acuerdo. Lo que se agradece es que pues es en la vía jurídica, ¿no? Entonces estamos respondiendo. ¿En qué parte va el proceso? ¿Ya lo llamaron a comparecer ante esta comisión que se crea, es proceso allá en el Congreso de la Unión? Sí, en la Cámara de Diputados Federal ya me notificaron, me dieron 7 días para contestar, ya lo hice y bueno, estamos esperando ahora la notificación del siguiente paso en ese proceso. Contestó por escrito, no va a ir a la Cámara. Contestamos en vía digital. Ok. En vía digital. Eventualmente podría ser yo citado a la Cámara de Diputados y bueno, cuando la legislatura federal lo disponga ya estaremos presentes dando la cara. No estoy acusado de ningún delito de delincuencia organizada, ni acopio de armas, ni menos terrorismo. Eso es un rumor que se desató a partir de que el área de la Fiscalía General de la República que inició este procedimiento es la CEIDO, pero no se trata de un procedimiento por ninguno de estos delitos, ¿no? Bueno, ya no lo aclaró. Oigan, Sí. Hay una serie de casos que se han venido presentando. Uno que nos llamó mucho la atención y que afortunadamente hubo una respuesta prácticamente de una semana para localizar al responsable, es el asesinato, el homicidio de un integrante de la comunidad de la diversidad sexual. Cuéntenos este caso, porque Morelos ha sido el epicentro de más de uno de este tipo de hechos delictivos y que han pues lastimado mucho a la sociedad por ser los personajes que son, pero también en especial a la diversidad sexual. Mira, hemos hecho una fiscalía de puertas abiertas y tenemos una relación muy estrecha con estos grupos, con estas minorías, estamos muy cercanos, estamos en comunicación constante, las áreas de la fiscalía somos receptivos a la problemática y pues sería mentir negar que existen crímenes de odio en Morelos, ¿no? Y este caso que mencionas, pues no es la excepción, se trata de un joven arquitecto, voy a omitir su nombre, es vecino de la Ciudad de México, él hacía algunas actividades profesionales y laborales aquí en el estado, y bueno, fue objeto de este tipo de delito, y bueno, no fue en una semana, nos tardamos un tanto más, la detención fue hace una semana, el fin de semana hubo un operativo incluso en fuera del estado, tuvimos que movernos en el estado de Aguascalientes, la gratitud de la Fiscalía de Aguascalientes, Fiscalía Hermana, que nos apoyó en esas operaciones para ejecutar una orden de aprehensión. Fue desde agosto del año pasado que se cometió este delito y la investigación pues nos llevó a un resultado con la detención este fin de semana. Ya está la persona imputada presentada ante el juez penal y bueno, ya también se consiguió una vinculación a proceso y estamos confiados en que vamos a tener una sentencia condenatoria. Fue un crimen terrible. El cuerpo de esta persona se localizó en Acapancingo. En su momento, a mediados del año pasado, pues fue un verdadero reclamo social el que surgió a partir de este asesinato. Y bueno, ahora ya entregamos cuentas con un asunto más resuelto. Y eso es lo que estamos haciendo en la Fiscalía. Estamos dedicados a trabajar de manera objetiva, limpia, estamos generando infraestructura, estamos teniendo capacitación y ahora pues una época difícil, ¿no? Vivimos tiempos muy, muy difíciles con el tema de la pandemia, el tema de la crisis económica. Ahora las cosas pues van a complicarse un poco más en la operación porque pues viene ya
jornada electoral, entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Pertenece a la Fiscalía del Estado, la Fiscalía de Delitos Electorales, y bueno, entonces nos espera mucho trabajo en los meses por venir, Dulce. Fiscal, permítame preguntarle de un tema que también ha estado lastimando muy fuerte a la opinión pública, es la situación que se presentó en Yautepec en torno a la desaparición, secuestro, rapto, como usted quiera llamarle, como usted nos va a orientar adecuadamente cómo se cataloga este crimen, de un empresario gasolinero, de gaseras, y un auxiliar de él. ¿Qué pasa con este caso? Coparmex ya hizo un pronunciamiento a nivel nacional, hubo movilizaciones, hubo bloqueos que encabezó incluso el mismo al alcalde de Yautepec, Agustín Alonso. ¿Qué pasa con las investigaciones de ese caso? Pues mira, las investigaciones están tan avanzadas por parte del Ministerio Público del Estado. Ahí trabajamos en conjunto varias fiscalías, incluso tenemos la intervención muy importante de la Fiscalía Anticorrupción. Nos coordinamos, tuvimos el apoyo de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, por supuesto el almirante Ortiz Guarneros estuvo incluso presente en las primeras diligencias de ese lamentable asunto, y tenemos ya órdenes de aprehensión. Eso es algo que no se pudo mantener en sigilo. Y lo que es grave es que hay señalamientos en contra de policías, tanto municipales como estatales, por la comisión del delito de desaparición forzada, que es cuando a una persona pues se le priva de la libertad y no se sabe dónde se encuentra, pero la probable responsabilidad le es señalada a alguien en concreto. Entonces tenemos una persona ya detenida, es una detención de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, es la institución que logró la ejecución de una orden de aprehensión. Ya está vinculada a proceso esta persona, se trata de un policía, y pues es lamentable, ¿no?, que servidores públicos que tienen esa responsabilidad pues caigan en la tentación de ejecutar ese tipo de ilícitos, cuando menos de manera probable. Y pues estamos trabajando ahora en la parte judicial, estamos aportando las pruebas necesarias para lograr una sentencia condenatoria. Vaya situación la que estamos viviendo. Es difícil, pero bueno, estamos trabajando en contra de la corrupción y de la impunidad. Este punto lastima mucho a los morelenses. Sí, porque se percibe muy mal por la sociedad, y bueno, eso genera pues un descontento social. Ha habido un fuerte reclamo. Desgraciadamente en ese reclamo pues también hay visos de temas políticos, y ahí es donde tenemos que ser responsables todos para entender que los asuntos no deben politizarse ni nos deben de polarizar entre autoridades. Pues ahí está, hay muchos temas que podemos platicar con el fiscal Uriel Carmona. Agradecemos que nos haya abierto un espacio en su agenda, hay mucho trabajo que hacer. Gracias. Así es, y pues le agradecemos su presencia aquí en el estudio. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa, ¿qué le parece? Y regresamos con más aquí. Es Lo de Hoy, Morelos.
Gracias por continuar en este espacio informativo, lo de hoy Morelos, en este día 5 de febrero. Tenemos la presencia en el estudio de la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, a quien la vemos así, como muchos. Adelante, diputada. Es que de verdad es una tentación que no se puede resistir al ver nuestra edición. El diseño es muy atractivo, hemos tenido muy buenos comentarios, estamos tratando de adaptarnos a todo nuestro público y pues para nosotros es un gusto que veamos esto precisamente, es lo que buscamos, que la gente se interese por leer, por conocer qué es lo que hay, no solamente en la noticia, sino contenidos novedosos, bien presentados, coloridos, y que nos empujen a eso, a leer, a informarnos, a mantenernos en una sociedad de conocimiento adecuadamente. Gracias por estar con nosotros, Tania. Gracias, mi estimada Dulce, qué gusto saludarte. A todos los que están en vivo, pues un saludo, deseándoles un excelente día. Así es, ya no la debías esta entrevista desde hace mucho. Sí. Qué gusto que estés con nosotros. Sí, oye, muchas cosas en el Congreso del Estado. Ayer hacías un pronunciamiento enérgico sobre el caso de Marcos Zapotitla Becerro, ese diputado del Partido Encuentro Social acusado de violación y sobre el que se tiende, decías tú, un manto de impunidad, ¿no? Incluso hacía referencia a frases como que hay una mafia al interior del Congreso protegiendo a este legislador. Sí, es muy lamentable lo que estamos viviendo, mi estimada Dulce. Primero, de una legislatura histórica en Morelos y no se va a volver a repetir. Eso fue por una afirmación, una acción afirmativa, que eso significa que fuimos obligados a tener una mayoría de mujeres en el Congreso del Estado. Eso va a ser muy difícil. Los siguientes son 50 y 50, pero en una mayoría como la de ahorita de 20 legisladores, tener 14 mujeres. Y en ese sentido, ver la falta de sororidad, como le llamarían las compañeras que son siempre fraternas a la lucha de las mujeres, la sororidad, o como le llamamos normalmente, la falta de ser solidarias de 3 compañeras con este tema de un compañero de Marcos Zapotitla Becerro, que es acusado por violación, presunto delito que está en investigación. Y quiero comentarte, ya en investigación ya está el resultado, ¿no? Y bueno, nos damos cuenta cuando nosotros nos paramos a manifestarnos, ya es la segunda vez que nos manifestamos en tribuna por lo que se está viviendo. Son 3 compañeras, ¿no? Una compañera, Rosalina Mazari Espín, del PRI, después del PRI está la compañera Dalila Morales Sandoval, que es del PAN, y la compañera Erika García Zaragoza, del PES. Y esas 3 compañeras, en ninguna de las manifestaciones que hemos tenido las mujeres, Dulce, sobre este caso tan lamentable, no tenemos esta compañía. Pero no solo eso, fíjate que cuando nos damos cuenta que recibe un amparo federal el diputado Marcos Zapotitla, investigando qué había pasado, por qué recibe un amparo federal, nos damos cuenta que la contestación que da el jurídico del Congreso del Estado es una contestación no solamente mal hecha, sino hasta tardía y totalmente incompleta. Y en ese sentido, darnos cuenta del director jurídico del Congreso del Estado, pues nos damos cuenta que se llama Florentino Galindo y es tío del diputado José Luis Galindo Cortés, del PES. Y entonces entendemos por qué el Congreso del Estado contesta de manera incompleta al juez federal y eso le da elementos al juez federal para poder amparar al diputado Marcos Zapotitla. Y en este amparo, ¿qué sucede? Para que la gente nos entienda la indignación que tenemos. Dice que no va a seguir en el cargo como diputado local hasta que termine la legislatura. Después de eso, acuérdense que por lo que está acusado, que es violación, se sigue por oficio. Inmediatamente dejando la legislatura tendrá, es lo más seguro, orden de aprehensión. Pero por el momento va a vivir la impunidad y es algo que este caso es un caso que nos lastima a todas y a todos. Esta impunidad, el que soy diputado, puedo hacer, puedo deshacer, puedo estar acusado de violación y amparado por este fuero soy intocable, que es algo que se ha luchado tantas décadas, Dulce, que dejemos de vivir ese tema, ¿no? Que los políticos somos intocables y en un sentido donde un hombre es acusado por esa razón no sea también se presentan ante las autoridades como cualquier otra persona que sería acusado, cualquier hombre en el Estado que sería acusado por este mismo delito. Tania, el día de ayer se destrabaron una serie de situaciones, regresaron a la actividad legislativa en el Congreso del Estado y uno de ellos fue lo que se asumió en la Comisión de Hacienda.
Hay unas versiones que señalan que los diputados al interior de esta comisión autorizaron las leyes de ingreso con un incremento de hasta el 25% en los impuestos municipales, lo que sería pues un golpe bajo a la economía de los morelenses, ¿no? En medio de la contingencia. ¿Es cierto esta versión periodística? Bueno, hubo la Comisión de Hacienda donde se estuvieron analizando las leyes de ingresos de los municipios uno por uno. Aún no se logró el consenso, lo que pasa es que la mayoría sí ven necesario ayudar a los ayuntamientos, porque ya no tienen recurso federal. Antes recibían recursos federales, ahora ya no tienen recurso federal y a nivel estatal tampoco tienen el respaldo del gobierno estatal. Entonces, solamente los impuestos municipales pueden sostener a una presidencia municipal, y hay algunos que lo están haciendo muy bien. O sea, la gente no está molesta a veces por poder pagar, sino que veas que lo que pagas en impuestos se ve en la calle, se ve en la banqueta, se ve en los servicios públicos, se ve en la basura. Pero cuando no ves que pagas y que los servicios públicos no los ves, no los palpas, dices, bueno, ¿por qué voy a pagar si no pasa ni por la basura, no? O está la calle llena de hoyos, o no hay luminarias, o llegas al ayuntamiento y además te tratan feo. O sea, son muchas las razones. Entonces, estuvo discutiendo el día de ayer. Teníamos que irnos a sesión para ver ese tema, se tenía que votar. Y tú puedes votar en lo general, porque no todo era malo, sino votas en lo general y ya en el pleno cada uno de nosotros puede reservar. Es cuando reservas, algo dices tú, por ejemplo, la ley de ingresos de Amacuzac, y tú dices, yo, diputada Tania Valentina, me reservo en Amacuzac en esto y en esto y en esto. Entonces lo haces por municipio, pero ya no se pudo llevar a cabo por la sesión precisamente por el tema del diputado Marcos Zapotitla, que no sabemos qué hacer, Dulcita. Y si la gente que está viendo en vivo nos da algunas ideas, la verdad es que quisiéramos que nos ayudara también la sociedad a resolverlo, porque llegamos y estaba sentado en la curul como si nada. O sea, estaba sentado en la curul Marcos Zapotitla totalmente como retándonos, soberbio, burlón, y nosotros no sabíamos qué hacer. Si entrábamos a hacer la sesión, era avalar que lo seguimos viendo como un legislador, pero también dejar de ir a las sesiones para el trabajo legislativo, como estas leyes de ingresos que teníamos que votar. Entonces, solo para puntualizar, ¿sí hay incrementos en los impuestos municipales? Sí, en algunos municipios hay incrementos. ¿Cuáles que te acuerdas? Me acuerdo mucho del municipio de Jonacatepec, aumentó gravemente. Jonacatepec, Tetela de Volcán. Esos son los que hay muy graves así, Tetela de Volcán. También en algunos, todos tuvieron algún incremento de alguna razón. Salud, aquí está. Perdón usted. Ya va a acabar. Cambio de clima muy temprano. ¿No? Entonces, bueno, aquí lo importante es analizar cada uno, porque ahora, unos tienen razón. Estos municipios que están mencionando también son los que reciben menor presupuesto por parte del Estado y qué decir por parte de la Federación, ¿no? Son municipios muy pequeños, es lo que les decía, y estamos viendo una etapa diferente, Dulce. Oye, Cuernavaca. Tuvo también incremento. Así, en esa misma condición, 25. Tuvo incremento, menor, pero sí. A ver, te hago bien la pregunta. En el caso de Cuernavaca, ¿la ley de ingresos contempla incrementos en los impuestos municipales? Sí, todos los municipios, casi general. Todos, sí, tienen un incremento. Lo que sí estamos observando, por eso se estudia cada uno de los casos, porque es diferente de un municipio a otro, por las condiciones también que se viven, ¿no? No todos son iguales. Pero sí creo que la gente tiene que entender que no se tiene ya apoyo federal. Ahorita ha sido muy difícil que manden recursos a los municipios, como antes se hacía, ¿no? Por ejemplo, muchos ramos han desaparecido, ya los ramos ya no están llegando directamente a los municipios. Y por otro lado, pues estamos ahorita viviendo pues que el gobierno estatal tampoco ha tenido un programa o una estrategia económica, porque los gobiernos estatales tienen que tener una estrategia para poder salvar y ayudar a los municipios, y tampoco la tenemos en Morelos. Así que están huérfanos. Entonces, ¿qué hacemos también? Estamos en una disyuntiva, pero sí, por eso, repito, se vota en lo general y en el pleno uno reserva como legislador cada uno de los municipios, analizando cada caso. A la inversa, ¿qué municipios no pidieron incrementos de los impuestos municipales? Así te recuerdas. Que yo me acuerde, ninguno. Todos generales. Obvio, en diferente medida, sí, en algunos casos. Todos, ¿no? Muchos muy menores, algunos aumentaron, unos hasta crearon nuevos impuestos, ¿no? Pero bueno, es que cada caso tiene una... Hay municipios que la verdad están trabajando muy bien, que están haciendo obra pública con recurso propio, y se nota la transformación de su municipio.
Dices, no, pues está invirtiendo, hasta la gente con gusto apoya. Pero cuando dices, no hay nada, no hay ningún beneficio, no se transforma en la vida cotidiana, que realmente se vea que se está invirtiendo, lo que yo pago en impuestos, pues eso es a lo que a la gente le molesta, ¿no? ¿Y cuál es el sentir de la mayoría de los diputados? ¿Se podría estar aprobando las leyes de ingreso? Primero, pronto, a corto plazo, es algo que urge, ¿y si se tendría el consenso? Pues creo que lo que te decía, se va a votar en lo general, todos en positivo, y en lo particular, cada municipio tendrá sus observaciones. Y es ahí donde se dará seguramente Así la es, discusión y larga. permite poder llegar a un equilibrio. O sea, si tú como municipio pides esto, bueno, busquemos un ¿Qué otra equilibrio, cosa vas a así dar? es. Ahora bien, si se da la sesión y está ahí Zapotitla, ¿ustedes se van otra vez? Esa es la disyuntiva. Porque y bueno, habrá que valorar el bien común y el bien general, ¿no? así es. Entonces yo creo que el bien general pues tenemos que sesionar con algo tan incómodo como tener a Zapotitla en el pleno, pero si tienen alguna otra idea, todos los que nos están viendo y que están conectados en vivo, pues les pido que nos den ideas, que juntos resolvamos, porque además el tema de Marcos Zapotitla no es personal, es un tema que nos lastima a todas y a todos, que es lamentable que no entienda el daño que ha hecho y que no tenga la sensibilidad política de pedir su licencia y retirarse del Congreso del Estado. Así que si todos nos pueden ayudar a pensar qué podemos hacer para no parar el Congreso del Estado y se detenga el trabajo legislativo, que de por sí ha sido no hemos dado los resultados que muchos quisieran, y pararlo en estos tiempos también complicaría el Estado de Morelos. Pues allí está, vaya disyuntiva, incluso hay críticas en torno a esta posición que tienen ustedes como legisladoras. A lo mejor podían estar sesionando y no sé, voltear las curules, ¿no? Ponerle una cara de emoji, no sé. No sé. Gracias, Tania, por estar con nosotros. No, pues agradecerte, Dulce, felicitarles en este nuevo espacio, que lo de hoy que está muy padre, un estudio, una casa muy bonita, un estudio muy digno, que vale la pena venir, que disfrutamos mucho con un equipo que yo conocía de tiempo muy profesional. Por cierto que hay mujeres y me da mucho gusto eso. Y bueno, pues estaba viendo tu periódico, muy bonito, la verdad, muy llamativo. Sí da ganas de leerlo y hay de todas las voces, como debe de ser, izquierda, derecha y centro. Ahí está. Así que los felicito. Y enhorabuena en este nuevo espacio que nos permite interactuar con ustedes. Yo venía en el coche con mi teléfono y los venía viendo, y permite también comunicarnos los servidores públicos y la ciudadanía en vivo. Esa es nuestra misión. Eso es lo de hoy, Morelos. Pausa y regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en lo de hoy, Morelos. Agradecemos sus comentarios a través de las redes sociales. A Arturo Magaña agradecemos esos buenos deseos de éxito. Temoc Cerrato Salinas reconoce la capacidad de la diputada Tania Valentina. Marcos Cruz, tenemos ahí un problemita del audio, se disculpe. Marcos Cruz dice, es una porquería todo, a ver, no buscan la manera de fregar al débil que tiene fuera y es intocable, no puede ser, la verdad, no debe de ser. El tolerar la impunidad es al orden del día y hay que hacer, como dicen, nada. Ahí está, pues, agradecemos sus comentarios. Nos dice Fausto Miranda, a propósito de la pregunta que le hicimos a la diputada Tania Valentina en el sentido de los incrementos en los impuestos municipales. Dice Fausto, empresario del sector turístico, no debería de haber aumento de impuestos, debemos de tener empatía, la economía no da para aumentar impuestos en estos momentos. No hay ingresos, todos nos estamos apretando el cinturón y eso deberían de hacer las autoridades. Saludos y felicidades, Dulce Maya. Gracias, Temo. Gracias, Fausto. Y también gracias a Temo Cerrato Salinas, nos manda un abrazo a la distancia. Agradecemos también a quienes nos están viendo, a nuestra querida amiga Micaela Bocanegra, allá en la zona sur del estado de Morelos. Estamos contestando en vivo sus mensajes en la medida de lo posible, porque el tiempo en Teles es poquito y tenemos que generar las condiciones, pero aquí leemos todos sus mensajes, hacemos comentarios entre corte y corte y desde luego tomamos en cuenta las sugerencias que ustedes nos hacen. Otro de los temas, y que precisamente está en la portada de lo de hoy, es esta situación que se está presentando en torno a la figura del titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a Israel Cruz Hernández, a quien tenemos en la línea telefónica y a quien saludamos con gusto. Licenciado, ¿cómo está? ¿Qué tal, Dulce? Muy buenos días. Un gusto estar aquí contigo y con tu distinguida audiencia. Muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es lo que pasa en torno a este periodo de cancelación, de revocación de su licencia como notario público? Incluso hemos visto algunas versiones periodísticas que dicen que después del decreto que se publicó, precisamente dando por terminado su periodo de licencia, la notaría número 13, en donde usted es titular con permiso, pues debería de ser cerrada al público. Cuéntenos cuál es la situación. Sí, gracias. Mira, primero aclarar que lo más importante es que seguimos al frente de la Comisión de Derechos Humanos, únicamente el Congreso del Estado me puede remover. ¿Qué es lo que está pasando? Como notario público, la Secretaría de Gobierno tiene facultades en esa materia. Sin embargo, a mí me toca como ombudsperson vigilar a esa Secretaría y a todo el Poder Ejecutivo. Como notario, la ley me confiere el derecho a tener una licencia por todo el tiempo que dure el cargo de presidente de la comisión y tengo un derecho complementario y opcional, esto es muy importante, a tener un suplente. El secretario de gobierno, de una manera mañosa, hace depender la eficacia de mi licencia para ser ombudsperson a tener un suplente en la notaría. Y esto no tiene ningún fundamento. Y pues lejos de permitir que yo tenga un suplente con el claro propósito de que renuncie a la comisión, justo por no tener suplente, ha optado por presionar, amenazar, intimidar y hostigar a quienes he propuesto para que sean mis suplentes en la notaría, de manera tal que ante la falta de un suplente yo tenga o me veo obligado a renunciar a esta presidencia de la Comisión de Derechos Humanos. Pero es algo que escapa de mi alcance, no voy a renunciar, no lo voy a hacer por el compromiso que tengo con la institución. Y bueno, ante esta decisión, la consecuencia que ha tenido por parte del secretario de Gobierno es pretender sancionarme para que me retiren la patente de notario, algo que por supuesto vamos a defender ante las instancias competentes, además de que quiero compartirte que lo he denunciado ante la unidad especializada en combate al secuestro y la extorsión por todo este cuadro extorsivo al que me ha sometido para renunciar en la Comisión de Derechos Humanos. Y algo también que es muy importante establecer
es que no es a Israel a quien lo están extorsionando, no es tampoco al notario Israel, es al titular de un órgano constitucional autónomo al que con estas bajezas pues le están desviando sus facultades notariales para callar a la comisión, porque justamente hemos exhibido temas que son los que son el tema central que nos debe de ocupar, ¿no? La inseguridad, la situación en los penales por todo lo que sucede al interior, los temas relacionados con el aborto, violencias contra las mujeres, los feminicidios, los homicidios, los actos de tortura que ocurrieron en el DIF, en los adolescentes, que ya de por sí son víctimas de un Estado que pues no garantiza el empleo y produce marginación, pobreza y también entornos de violencia. Me parece que eso es lo verdaderamente importante y por lo que vale la pena seguir al frente de la comisión, arriesgando todo lo que tenemos por la gente que lamentablemente no tiene nada en el estado de Morelos. Licenciado, vámonos por partes. ¿Va usted a ampararse? Sí, desde luego estamos haciendo la defensa jurídica en los tribunales federales, pero vamos a lo principal, que es seguir en la lucha por los derechos humanos de los morelenses. ¿Y esta denuncia que presenta ante el Asiedo, contra quién? Es contra diversos funcionarios de la Secretaría de Gobierno, principalmente el secretario de Gobierno, Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, el subsecretario de Gobierno, Mauricio Robles Cortés, y el director general jurídico, Eduardo Kenji Urchida García. ¿Usted está dispuesto a ceder la notaría, pero no dejar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos? Efectivamente, lo que no voy a hacer es renunciar a la Comisión de Derechos Humanos por una cuestión de valores, de compromiso, de principios con la institución y con los morelenses. Creo que... ¿Y qué va a pasar con el personal de la notaría? ¿Ya les notificaron? ¿Tienen que abandonar el inmueble? ¿Tienen que hacer entrega-recepción de los documentos? ¿Va a cederlos? Este es parte de lo que está en la definición de las decisiones que adopten las autoridades federales. Lamentablemente, en tiempos de pandemia, en lugar de establecer políticas para conservar el empleo, para darle continuidad a los servicios notariales, se está optando por cerrarla, por eliminar las fuentes de empleo. De ahí dependen más de 20 familias de su ingreso, y bueno, pues al final de cuentas es la decisión que están asumiendo para callar a la comisión. ¿Y qué va a pasar con los expedientes, con los casos, con los registros que usted lleva? ¿A quién se los va a entregar o los va a mantener usted en resguardo? Eso es lo que habría que preguntarle a la Secretaría de Gobierno, si en lugar de privilegiar el servicio, la ciudadanía y las fuentes de empleo, ¿qué es lo que va a pasar con todo eso, no? Porque lo que están haciendo es no permitirme darle continuidad ante la falta de un suplente, porque a los suplentes que he propuesto los amenazan, los intimidan para que no acepten la suplencia y o renuncien a ella. ¿Y ahora qué sigue? En esta semana que comienza, a partir del próximo lunes, ¿qué estaremos viendo en torno a su caso? Bueno, pues yo voy a estar atento a las resoluciones jurisdiccionales que se habrán de adoptar en estos días, pero esto no impide en ningún momento, en ningún día, en ninguna hora, que sigamos trabajando en la comisión por la defensa de los derechos fundamentales de los morelenses. ¿El amparo ante qué juzgado federal se presentaría? Está en el segundo juzgado de distrito, en el estado de Morelos, y bueno, también estamos valorando acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque las autoridades están desviando las funciones o las facultades que tienen en materia notarial para atentar contra la autonomía de un órgano constitucional como es la Comisión de Derechos Humanos. Pues agradecemos mucho al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, Israel Hernández Cruz, este tiempo en este espacio de lo de hoy Morelos. Gracias, licenciado. ¿Algo más para irnos? No, al contrario, únicamente con lo que inicialmente participaba, en el sentido que hay
ombudsperson, hay autonomía y vamos a seguir trabajando por los derechos de los morelenses. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias. Es con esto lo último con lo que cerramos esta edición matutina de Lo de Hoy Morelos. Mucha información se ha venido generando y de eso se trata, de marcar agenda todos los días. Nos vemos el próximo lunes aquí precisamente en Lo de Hoy Morelos de 8 a 9 de la mañana. Por lo menos un 15%. Gracias. Hola.